Muy bien. Vamos a empezar, jóvenes. A ver, hemos suspendido todavía la defensa. Yo les voy a avisar cuándo vamos a dar. Jueves a las 9 de la noche, como siempre hemos quedado, ¿no? Recién vamos a tomar. Mientras tanto, yo quiero avanzar el 2, porque quiero ya que ustedes vayan tomando conocimiento más de las cargas, de los fenómenos electrostáticos, ¿no es cierto? Entonces, activen sus cámaras, jóvenes, porque voy a grabar para ver la asistencia. Tenemos 25. Activen sus cámaras, jóvenes, rápido, rápido. Si no, lo que no está activado es falta, directamente. ¿No es cierto? Grabar asistencia. ¿Ya? Ya, listo. Ya. Ya está grabado. Bien. Entonces, no sé si han visto el video que les pasé ya. Vamos a hacer un resumen. En todo caso, videos de electrostática hay bastante, ¿no? A ver, recordemos un poquito lo que hemos hablado en teoría. Lo que hemos hablado en teoría, jóvenes. A ver, ¿cómo era? El tema era de que había tres en el laboratorio número 2, que es el generador de Van de Graaff, que es un equipo que genera cargas y las acumula en una esfera. Entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento del equipo generador de Van de Graaff? No es más que fricción, frotamiento entre materiales, nada más. Entonces, Van der Graaff precisamente logró diseñar una máquina que cumple con esto, con la fricción de dos materiales, y al generar cargas libres las acumula en una esfera, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros la esfera es la carga, la Q0, ¿no es cierto? La carga fija ahí. Y a partir de entonces de este equipo se habla ya de potencial y campo que existe alrededor de la Q0, ¿no es cierto? Hemos definido dos propiedades, campo y potencial. Entonces, este aparato nos va a permitir explicar algunos fenómenos electrostáticos, como les decía, partículas electrizadas se atraen o se repelen según sea el signo, etc., ¿no? Vamos a empezar, vamos a ver el Moodle, donde está ahí la guía primero, ¿no es cierto? Vemos rápidamente la guía y después enfocaremos nuestra atención en el video, ¿sí? ¿Y qué vamos a rescatar de esto? Vamos a rescatar, en teoría habíamos hablado de tres conceptos fundamentales. Uno es la inducción electrostática,
otro es la descarga electrostática y finalmente el viento eléctrico. Entonces, el objetivo de este laboratorio es no tanto saber el generador de Van de Graaff que tiene partes y demás cosas, ¿no es cierto? Nos interesa más bien fijar nuestra atención en estos tres conceptos. Por lo tanto, yo tendré que ver el video y rescatar dónde hay inducción electrostática, cuándo se produce la descarga electrostática y cuándo el viento eléctrico. Entonces, saber explicar estos tres conceptos significa que estamos, ¿no?, estamos avanzando bien con miras ya al examen, jóvenes. Entonces, este práctico que es de observación, ¿no?, mientras ustedes observen más videos, se les va a aclarar mucho más los conceptos, ¿sí? Aquí les he presentado un video nada más, pero después si quieren pueden ver otros ahí. Entramos a internet y vemos otros prácticos, otras experiencias, pero siempre rescataremos repito, estos tres conceptos de inducción electrostática, descarga electrostática, ¿no?, y finalmente viento eléctrico. A ver, resumiendo, ¿qué hemos dicho en teoría? ¿Qué es inducción electrostática? Inducción era cuando yo tenía un cuerpo electrizado, ¿no?, y otro que no está, es en su estado neutro, si quiere. Y que cuando yo me acerco, ¿no es cierto?, se generan cargas inducidas en el cuerpo neutro, por el hecho de acercarse nada más al acusero. Y cuando yo me alejo, desaparecen las cargas inducidas. Entonces, a ese primer instante se llama, ¿no?, inducción electrostática. Entonces, son cargas inducidas que aparecen con la proximidad ante un cuerpo electrizado y desaparecen cuando me retiro de él. Entonces, ¿quién podría verificar esto? Es el electroscopio, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, entren a internet, electroscopio, ahí les va a aparecer distintos tipos de electroscopio. Ahí en la guía hemos dibujado uno ahí elemental, lo podemos ver ahora. Después el otro concepto, decíamos de que estaba el cuerpo electrizado aquí, acercamos el otro, neutro, seguimos acercando y va a llegar un momento en que va a haber transferencia de cargas del cuerpo electrizado al cuerpo que no está, que está en neutro. Debido a la proximidad, hay transferencia de cargas y en forma de chispa va a aparecer ahí en el laboratorio, van a ver una chispa que salta ahí. Entonces, a eso se llama rayo para nosotros, ¿no? Un rayo, una descarga. Pero eso se debe fundamentalmente ¿a qué? Al campo eléctrico, no se olviden, ¿no es cierto? Al acercarse, fíjense, ese espacio de pronto es pequeño y hay una diferencia de potencial alta, se ioniza las partículas de aire, es decir, los átomos se ionizan y se produce descarga. En otras palabras, se dice que el aire se ha vuelto conductor, ¿sí? Entonces, eso es la descarga. Y finalmente hemos hablado del viento eléctrico. El viento eléctrico, lo van a ver ahí en el video, se produce cuando las cargas se acumulan en una zona de un material que esté terminado en punta, en la forma que tenga. Ustedes van a ver que ahí del generador de Van de Graaff se va a un cable ahí de cobre todas las cargas y de ahí escapan a la atmósfera debido a la concentración de la carga. Las cargas tienden a salir, no se olviden de que cargas del mismo signo ahí dentro del área de crucero son repulsión entre ellos, ¿no es cierto? Se tratan de repeler porque tienen el mismo signo. Entonces van y escapan fácilmente por la punta
y provocan movimiento de las moléculas del aire, ¿no es cierto? Porque escapan estos electrones o iones a la atmósfera. Entonces, ¿cómo se logra ver eso? Se coloca una vela ahí y ustedes van a ver cómo es una especie de un soplo, como si ustedes estuvieran soplando a la vela para tratar de apagarla. Entonces, eso es viento eléctrico. ¿Por qué se llama viento eléctrico? Está constituido de partículas electrizadas que se mueven, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a ver ese fenómeno más viento eléctrico. ¿Qué serían las tres cosas que vamos a ver? ¿No? Bien. A ver, yo les voy a compartir lo que tenemos, repasemos la guía y después veamos el video para que ustedes se vayan formando los tres conceptos que les decía, ¿no? Y en todo caso ustedes van a ampliar, pueden ver otros videos, etcétera, y sacar sus propias conclusiones. A ver, les voy a poner ahí compartir. Ahí tenemos. Ahí está, jóvenes. Fíjense, instrumentación, laboratorio número 2, general de Van de Graaff, la guía y tenemos un video. A ver, veamos la guía primero rápidamente que nos sirva de... Ahí no está bien, digamos, no está bien la separación entre inducción, descarga y viento eléctrico. Fíjense, aquí está. Guía número 2, dice. El general de Van de Graaff, comprender el funcionamiento, observar fenómenos de atracción y repulsión, observar fenómenos de conducción e inducción. Este es interesante. Aquí falta descarga, ¿no? Comprobar el visual el efecto de punta, que es el viento eléctrico. Entonces ahí tienen un esquema básico ustedes del generador de Van de Graaff. Una campana de metal que sirve para acumular cargas. Y aquí adentro un sistema de poleas y correa que se va a mover con un motor externo, con una fuerza ahí, que va a provocar la fricción aquí abajo, fíjense, entre este peine, que puede ser de metal, con la correa que va a girar, porque le está haciendo girar aquí la polea, ¿no es cierto? Entonces aquí se produce fricción, frotamiento en este lugar, ¿sí? En este lugarcito, fíjense, se produce fricción, frotamiento ahí, y se liberan cargas. Sean positivas o negativas, no tiene mucha importancia, pero el hecho es de que al generarse cargas, ¿no es cierto?, son captadas por esta otro peine superior aquí, fíjense, que ahí las capta. Al captarlas ahí, las llevan directamente aquí a la carcasa o a la campana de Gauss. De Gauss, digo, de Van der Graaff. Todo esto es una esfera hueca, ¿no? Y este sería, en otras palabras, nosotros, nuestra Q0, la carga fija. Entonces aquí les describe un poco cómo es ¿sí? Les describe los componentes del generador de Van de Graaff. Pueden leer eso. Hay materiales, aquí está el símbolo del generador, y aquí hay una descarga, fíjense, dibujada cuando se acerca a otro cuerpo. En fin, y aquí está el dibujito del electroscopio. Ustedes pueden entrar a internet y poner el electroscopio, repito, para que les salga allá uno real, ¿no es cierto? Aquí está el esquemita nomás. Fíjense el electroscopio. El electroscopio tiene aquí una esferita pequeñita, fíjense, todo este metal, ¿no? Va y termina como una V aquí, hacia abajo, que son dos láminas bien sensibles, ¿no? Muy sensibles, es decir, que se pueden mover, doblar, si quieren ustedes. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esa barra que ven aquí verde, se la fricciona, fricción, frotamiento, se acerca aquí, se le transfiere la carga aquí
digamos, positivo, yo al tocar aquí esta esferita lo transfiero positivo. Estas cargas siguen por esta lámina que es de metal, siguen por aquí abajo, siguen, se encuentran con las dos laminitas, se electrizan también las dos laminitas con el signo más si quieren. ¿Y qué pasa? Inmediatamente se electrizan más y más. ¿Qué es eso? Repulsión. Por lo tanto, esta laminita se abre. ¿Sí? En otros son dos agujas, una fija y otra móvil. Entonces, la móvil se mueve, ¿no? Cuando se electrizan las dos, porque se cumple la ley de Coulomb, que dice que partículas del mismo signo de repulsión, entonces se abre. Entonces, este es el principio de funcionamiento del electroscopio. Ahí está, aquí, ¿no? En fin. El efecto puntas, dice, si tocamos un efector metálico hueco del generador, acción, fíjense, hay un dibujito de una chica ahí. Eso lo vamos a ver en video, jóvenes. Seguimos. Viento eléctrico, dice. ¿Ve? Como les decía, aquí está toda una teoría, lean eso, y ahí está. Una esfera, colocamos un conductor en punta, aquí escapan los electrones y quiere apagar la vela, ¿no es cierto? A su lado está la Torre Eiffel, Francia, París, una descarga eléctrica de la nube hacia la torre. Bien, y finalmente, ¿qué tienen? Un cuestionario para ver, a ver cómo les ha ido en su práctica. Ese es todo de la guía, jóvenes. Muy sencillo, ¿no? Esa sería la guía. Bien. Ahora veamos el video, a ver, y ustedes verán cómo van a ir rescatando esos tres conceptos que les decía. Aquí tenemos, ¿están viendo, no? Sí. Sí. Ya. Ya, perfecto. Compartir sonido de la computadora. Vamos a abrir este archivito. Saludos, amigos. En esta ocasión vamos a trabajar con una máquina electrostática llamada... ¿Están escuchando, no? Sí. Sí. Ya. A ver, lo escuchemos todo. Generador de alto voltaje de Van de Graaff. Mencionemos que el físico norteamericano Robert Van de Graaff en 1931, profesor en MIT, presentó esta máquina que tiene una enorme aplicación en la investigación científica y la característica es que produce elevados niveles de voltaje o fuerza electromotriz. Para empezar, vamos a hacer una breve descripción de las partes componentes. Funciona en base de la fricción. Y la fricción se produce entre este elemento que está aquí, que es una banda de caucho, que va colocada alrededor de una polea de un polímero, un tipo de plástico. Esta polea funciona con un motor eléctrico y se produce el movimiento de la banda y allí se genera la fricción. Esta banda va colocada en su parte superior apoyada por otra polea metálica, la cual no ejerce ninguna acción por ahora. Cuando se produce la fricción, esta escobilla de abajo es la que genera o proporciona cargas eléctricas. En este caso, nuestra máquina está diseñada para generar cargas negativas, la cual es acumulada en la banda, la transporta a la parte superior y esta escobilla de la parte superior colecta o recibe las cargas negativas que las almacena en este elemento de aquí. Esta escobilla superior está aislada del resto de la máquina por este ducto que es de plástico. Y en la parte superior va colocado
este elemento de aluminio, un cilindro metálico, que es justamente el que va a almacenar las cargas eléctricas, en este caso negativas. Llegará un momento que esas cargas ya no soporten estar almacenadas y se produce justamente la descarga por medio de algún elemento o cuerpo cercano. Este aparato generador de Van de Graaff en la parte inferior viene cubierto con este elemento aislador que le hemos retirado para hacer la explicación de sus partes componentes. Procedamos a hacerle funcionar para ver cómo es el comportamiento de la llamada generador o máquina electrostática de Van de Graaff. Funciona con corriente alterna, un motor de 110 voltios, está conectado. En su parte inferior, tenemos este cable que termina en un tornillo donde se conecta un cable que va unido a tierra. Nosotros hemos colocado este cable en las proximidades de una ventana. Es porque por aquí va a haber el suministro o van a alarse las cargas negativas. Y en este momento estamos listos para hacerlo trabajar. Accionamos esta llave, que es el interruptor, y la máquina empieza a trabajar. Para observar su funcionamiento, vamos nosotros a retirar el cable de tierra y en su lugar vamos a colocar un terminal con cable y conectar a esta esfera de aluminio, para que esta esfera de aluminio sea la que sirva para colectar. Esa chispa eléctrica nos indica que la esfera cargada con grandes cantidades de cargas negativas de electrones no la soporta y la desprende a manera de esta chispa, y la esfera de descarga la envía nuevamente por el cable conductor, las envía nuevamente y a través de la polea blanca va a la banda de caucho y sube, y de esta manera se mantiene ese movimiento constante de carga y descarga de las cargas eléctricas, en este caso cargas negativas. Podemos decir que por cada centímetro de distancia tenemos unos cuantos miles de voltios. Puede llegar inclusive estas máquinas a generar cientos de miles de voltios de descarga. Ahora, conociendo su funcionamiento, vamos a ver qué aplicaciones les damos para ver cómo se viene utilizando, especialmente para las clases de laboratorio, de física, de electrostática, con nuestros estudiantes en nuestros respectivos salones de clase. En primer lugar, sabiendo que en el cilindro de aluminio se almacenan grandes cantidades de cargas eléctricas, en este caso negativas, la tradicional observación es colocar en la parte superior cintas de papel y hacer que la máquina se cargue, y vemos ese efecto. Todas y cada una de los pedacitos de papel adquieren la misma polaridad de carga eléctrica, es decir, todos son negativos, y como se encuentran en sus proximidades tienden a separarse o repelerse, todos son negativos. De allí entonces que se observa ese esparcimiento o esa separación de las cintas de papel. Esto ocurre también cuando alguna persona coloca su mano y vemos que el cabello se comporta de igual manera. El cilindro de aluminio almacena grandes cantidades de cargas negativas y nosotros podemos percibir si alrededor aproximamos nuestra mano y sentimos que nos empieza a atraer los pelitos de nuestras manos. Ese es un campo eléctrico alrededor, a tal punto que podemos inclusive ver cómo se produce una descarga, tomándome en cuenta que yo hago una conexión a tierra. Pero
este campo eléctrico, miren cómo afecta a ese pequeño molinillo que pusimos a un costado. Está hecho de cobre, está suspendido en un pivote y vemos que empieza a girar. El cuerpo del molinete almacena, es influenciado por todo el campo eléctrico, y al tratar de liberar ese exceso de campo eléctrico se produce esa reacción de movimiento. Otra forma atractiva de ver el comportamiento de la máquina de Van de Graaff es usando lo que se llama el viento eléctrico. Colocamos un pedazo de hilo de cobre, un alambre de cobre, lo adherimos con cinta aislante, cinta adhesiva, pegamos en un costado, vamos a prender una pequeña velita, necesitamos una pequeña llama. Y prendemos la máquina electrostática. Al aproximar la llama, vamos a observar que la llama es como soplada. Se ve claramente que la sopla. Es por el gran campo eléctrico que se libera por la punta del hilo de cobre. La propiedad de que los campos eléctricos siempre tienden a salir por las puntas y sopla a la llama. Es notorio entonces que alrededor de todos estos cuerpos que están electrizados hay un gran campo eléctrico. También podemos aproximar una esfera. En este caso hemos hecho una esfera que es de una bola de ping pong que está cubierta con papel aluminio. Veamos qué se produce. Miren, la esfera en su primer momento se cargó también de cargas negativas. Y en este momento ocurre que la esfera del Van de Graaff tiene cargas negativas y también la esfera pequeña cargas negativas. Y entonces, como son cargas de igual polaridad, se repelen. Miren el campo eléctrico. Yo puedo aproximar una de mis manos aquí a la esfera para hacer que se descargue conmigo. Y al descargarse mi mano, se produce ese tipo de cargas y descargas simultáneas y violentas. El ambiente favorece para el funcionamiento de esta máquina. Nosotros estamos trabajando en un lugar donde tenemos un ambiente bastante seco y eso favorece mucho. Un ambiente húmedo no permite tener mucha efectividad en el trabajo con esta máquina. Vamos a colocar unos diminutos pedacitos de papel muy liviano, en un recipiente de plástico. Y colocando en la parte superior, se va a producir que todo el medio va a ser con una carga eléctrica igual. Vamos a aproximar la cámara un poquito para ver a una distancia prudencial allí. Entonces, todos los papeles se van a volver con igual polaridad o carga eléctrica. Y veamos qué efecto se produce. Han salido esparcidos porque todas ellas tienen igual carga eléctrica. Una aplicación muy importante, muy interesante del uso del Van de Graaff es una experiencia que nos va a permitir ver cómo es el comportamiento de un elemento que tiene almacenado carga eléctrica, para ver de manera objetiva, visual, un espectro donde vamos nosotros a observar más o menos cuáles son los elementos que forman este campo eléctrico, que son unas líneas de potencial eléctrico llamadas líneas equipotenciales. Y para eso vamos a trabajar nosotros con este recipiente de vidrio.
donde hemos colocado aceite comestible y le hemos esparcido o echado unas cuantas diminutas semillas de té. Hemos fabricado este pequeño dispositivo. Aquí adentro hay una bola pequeña de pluma foam cubierta de papel aluminio, un alambre de cobre, un aislador, un tapón de caucho, y vamos a colocar un conductor para transportar las cargas eléctricas desde la esfera del Van de Graaff. Usando cinta adhesiva voy a pegar allí un hilo de cobre y con una pinza lagarto voy a comunicar a la bola de papel aluminio y veamos qué ocurre en la parte inferior. Voy a prender el Van de Graaff. Debo sujetar desde el caucho para evitar que mi mano interfiera en el transporte de las cargas eléctricas. Miren cómo se aproximan las diminutas partículas de té alrededor del punto que supuestamente es una carga eléctrica. Se van a configurar unas líneas alrededor, que son líneas que podríamos llamarlas equipotenciales, que están limitando el campo eléctrico. Este es un ejemplo interesante para poder observar y apreciar más o menos el comportamiento alrededor de una carga puntual, que son las líneas de campo eléctrico. A medida que pasan unos segundos, veremos que las diminutas partículas de té se acomodan alrededor del punto donde estamos nosotros descargando el potencial del Van de Graaff. En el interior se ven que también se van acercando, formando líneas. Algunas cargas diminutas formadas en el té se ve que chocan entre ellas porque están justamente todas cargadas de igual potencial eléctrico y al ser de igual potencial se tocan y se rechazan, se atraen y se rechazan. Finalmente, vamos a hacer que se cargue nuestro Van de Graaff. Vamos a colocar nuestro cable de tierra para darle mayor eficiencia en su funcionamiento. Y vamos a esparcir a distancia estas diminutas bolitas de pluma foam para ver qué ocurre. Recordemos que tenemos un gran campo eléctrico aquí afectado. Algunas esferitas son rechazadas y otras quedan adheridas. Son rechazadas cuando adquieren igual potencial y quedan adheridas porque hay exceso de carga en la cúpula o en la esfera de Van de Graaff. Voy a acercar mi mano para producir una descarga. Al producir la descarga se pierde la fuerza. Miren. Toda la máquina ha quedado atrayendo a las esferitas diminutas de este material.
Naturalmente, la experiencia y la práctica me permite a mí soportar este tipo de descarga que debe estar sobre los 300.000 voltios, pero con una intensidad muy baja, muy baja. Bueno, queremos agradecer su atención a la presente práctica y esperamos haber colaborado en el campo de investigación sobre el campo de la electrostática de esta máquina muy poderosa. Se utiliza inclusive en el campo de la investigación científica para hacer máquinas aceleradores de partículas y estudiar las partículas subatómicas de la materia. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Se han dado cuenta, jovencitos? Saludos, amigos. En esta ocasión. Ya. Entonces, ahora está ya en manos de ustedes de explicar los tres conceptos, rescatar cuando hay inducción y cuando hay descarga. Si ustedes han visto bien, la inducción casi no se nota, ¿no? Es inmediatamente después se produce la descarga, es instantáneo eso. La chispa que salta es en el momento en que se ioniza el aire, ¿no? Ni siquiera llega a tocar la esfera al acusero, digamos, y ya se produce la descarga. ¿No es cierto? No se olviden la explicación que tiene eso. Descarga. Inducción simplemente es la aproximación. ¿Dónde se ve inducción? Cuando acerca una esferita como péndulo, ¿no es cierto? O acerca la esferita, hay inducción, atrae la esfera de Van de Graaff, atrae la esferita. Hacen contacto, fíjense, hace contacto y ya se produce descarga. Y si es descarga, es con el mismo signo. Al entregarle, digamos, positivo, entonces aparece la ley de Coulomb, repulsión. Positivo, repulsión. Vuelta lo lleva allá. ¿No es cierto? Vuelta, vuelve, inducción lo atrae otra vez y se repite el proceso. Ustedes han visto eso. Bueno, y el viento eléctrico ya lo han visto bien. ¿Qué más se puede ver, jóvenes, aquí? A ver, yo voy a abrir aquí internet. ¿Qué quiero ver? Un generador de Van de Graaff. Listo, ahí está. Fíjense, aparece ahí lo que ustedes quieran, ¿no? 5 experimentos de generador de Van de Graaff, dice. Campanas de Franklin, fíjense. El molinete ese que ha mostrado. Descargas eléctricas, péndulo electrostático. En fin, aparecen un sinnúmero de experimentos. Pueden abrir cualquiera de estos. ¿Eh? A ver, espérense aquí, quiero ver otro. A ver. Aquí, fíjense, ¿cómo funciona el generador de Van de Graaff? Dice, abramos este. A ver. Para ampliar conocimientos, ustedes pueden hacer esto. Potencial en su superficie, pero antes el protón y el neutrón, las cuales parte del ahora están cargados, explotada y transfiere cargas a un que es de una universidad. Está compuesto por un motor que puede ser manual o eléctrico, una cinta transportadora, 2 rodillos, ambos de material aislante, 2 peines metálicos y una esfera metálica en su parte superior, que puede alcanzar diferencias de potencial de varios cientos de volts. Su funcionamiento se basa en la acumulación de cargas eléctricas, obtenidas mediante frotación mecánica entre la cinta y los rodillos que la sostienen, ambos de un material aislante. Con la ayuda de 2 peines metálicos que están muy cerca de la cinta, pero que no la tocan, se transfieren cargas eléctricas desde el peine inferior hacia la cinta, luego desde la cinta hacia el peine superior y desde ahí hacia la esfera metálica,
donde se acumulan en su superficie. Las cargas acumuladas son estáticas, es decir, ellas no se mueven una vez que se posan en la superficie de la esfera. Así, generan campos eléctricos estáticos muy intensos que pueden electrificar cuerpos aislantes y metálicos que se posicionan cerca de ella. En este video mostraremos el efecto que tiene el campo electroestático generado por las cargas acumuladas en la superficie de un generador de Van de Graaff y su efecto tanto en metales como en aislantes. En esta experiencia utilizaremos un generador de Van de Graaff con una esfera de aproximadamente 20 centímetros de diámetro, una esfera metálica conectada a tierra, esferas de papel cubiertas de papel aluminio y cabellos sujetos a una varilla. Primero, conectamos el generador. Es importante siempre tener una esfera conectada a tierra, de manera de que la descarga eléctrica vaya a tierra y no pase a través de nosotros. Este generador tiene carga positiva. Ahora acercamos esferas de papel cubiertas de papel aluminio. Observemos que las esferas se mueven. Esto es producto que el papel aluminio es un metal y por lo tanto tiene electrones libres que se atraen al generador. Es importante ver que una vez que el generador se descarga, el movimiento cesa. Se descarga y cesa. Fíjense la cuerda, se atrae, descarga y cesa. Los electrones libres del metal se atraen hacia el Van de Graaff debido a que este generador tiene carga positiva. Ahora acerquemos un manojo de cabellos al generador de Van de Graaff. Al acercarlo observamos que ellos se erizan. Esto es debido a que el cabello es... ¿Se han dado cuenta, jóvenes? Cuando se acerca ya hay cargas inducidas en el cabello y hay atracción. ¿Se dan cuenta? Es un aislante y por lo tanto este se polariza por la acción de los campos eléctricos. Es decir, acumula cargas positivas en un extremo de él y cargas negativas en el otro. Debido a la naturaleza eléctrica de la materia, las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. Por lo tanto, en un extremo del cabello hay cargas positivas y en el otro extremo del cabello hay cargas negativas. Observemos además que al descargar la esfera, el efecto no es tan notorio, debido a que al descargar vía tierra, el potencial eléctrico del generador decae rápidamente. Al aumentar el campo eléctrico, la electrificación induce a que el cabello se erice de manera más notoria. Al descargarlo, vemos que rápidamente cae. La electrificación de los cuerpos es a distancia, no necesita contacto, debido a que el campo eléctrico que rodea la esfera actúa a distancia. Es importante considerar que la electrificación de los cuerpos se hace menos intensa al alejarse del generador, debido a que el campo eléctrico del generador decae con el cuadrado de la distancia, de acuerdo a la ley de Coulomb. Ahora conectamos el generador y acercamos a él una esfera metálica conectada a tierra. Observemos que existe una pequeña descarga eléctrica o rayo de alrededor de 0,7 centímetros de espesor. Esto es debido a que el potencial eléctrico entre las esferas es altísimo, tanto como para romper la resistencia dieléctrica del aire. Es decir, el voltaje entre las esferas es tan alto que el aire entre ellas se transforma en un conductor. Ahora, el rayo dura unos segundos, debido a que al realizar la descarga, la esfera pierde potencial eléctrico, que luego recupera producto de la fricción con el generador. Es por eso que el rayo dura solo unos segundos, dado que solo en ese momento el potencial es lo suficientemente alto como para romper la resistencia dieléctrica del aire.
Al descargar completamente la esfera, ya no existe rayo debido a que el potencial de ella disminuyó por completo. De esta forma, observamos que el potencial del generador de Van de Graaff decae rápidamente su valor debido a que se conecta con la Tierra a través de la descarga eléctrica. La Tierra es un sumidero infinito de cargas eléctricas. Al perder todas las cargas eléctricas que están en la superficie, el potencial del generador decae rápidamente a cero. Con esta experiencia hemos observado diferentes efectos del campo electroestático producido por las cargas acumuladas en la superficie del generador. Hemos observado que permite electrificar a distancia tanto metales como aislantes y también producir pequeñas descargas eléctricas a través de una esfera conectada a tierra, rompiendo la resistencia dieléctrica del aire. ¿Se han dado cuenta, jóvenes? Generador de Van de Graaff. Ya lo viste. En fin, ustedes pueden seguir investigando si quieren, ¿no es cierto? Un generador. Aquí, por ejemplo, dice máquina. This course is about machine learning, modeling, and simulation in the world of. Runs off of 2 AA batteries. The most recognizable high-voltage device is the Van de Graaff generator. A machine capable of multi-million volt discharges, it relies on mechanical friction to build up a charge. But on the smaller scale, it's often known for raising students' hair on end and creating some nice sparks. Hey, welcome back to Plasma Channel. Van de Graaff generators are really fun to build, in particular when you scale them down. So I'm thrilled to show you a super simple, high-quality build that'll produce more than 40,000 volts. But best of all, it runs off of 2 AA batteries and can fit in the palm of your hand. So buckle down, Buttercup, because this is your official DIY mini Van de Graaff generator. Safe to touch. That's the best part. Originally used for splitting the atom, these generators use one 1.5-inch steel brace to bolt that project can be found in the video description, and tighten it down. Drill 2 holes the width down below. Lastly is the rubber band. It's the thing that makes the whole thing work. All directions. It stands straight up. That's because it all has the exact same charge, and the same charges all repel each other. But when you move your hand near it, the tinsel drops, and that's because you're draining all the charge out of the system. Here's the scoop. This thing is really fun. I actually played with it a whole bunch. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Interesante, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden investigar un poquito más, hacer su propio resumen para estudiar y que los conceptos estén claros. Preguntas, jóvenes. Fácil, ¿no es cierto? Fenómenos electrostáticos. Hasta en casa se puede hacer un generador, ¿no? Hay caseros que llaman generadores de Van de Graaff caseros. O sea que no es difícil, es una máquina sencilla. El tema está en entender estos conceptos. Yo los separo así. Primero inducción, después descarga y después será la aplicación para un viento eléctrico. Entonces, hay que, para entender esos conceptos hay que ver varios videos así y van a ver de que se les va a aclarar mucho más estos 3 conceptos. Bien, dicho esto, jóvenes, creo que el práctico 2 también, que es de observación del fenómeno, estaríamos terminando la parte electrostática con el último laboratorio, que es el número 3, que es campo eléctrico, líneas de campo, líneas equipotenciales y además líneas de campo eléctrico. ¿No es cierto? En el primer video, en la última parte, fíjense, ya hemos visto ahí unas líneas de cómo se forma, ¿no?, ese experimento. Nosotros vamos a ver más específico ese tema cuando veamos el próximo, repito, laboratorio, que se llama campo eléctrico, precisamente. Ahí vamos a ver bien.
Con eso vamos a terminar electrostática, ¿no? En todo caso nos va a quedar ya capacitor, que es el elemento que sirve para almacenar cargas, que vamos a hacer también otro práctico. Bien. La defensa lo vamos a dar, yo creo que va a ser miércoles o jueves a las 9 de la noche, jóvenes. Yo les voy a, hay que estar atentos, ¿no? Les voy a dar, o les voy a mandar el mensajito igual que ahora por el Moodle, ¿sí? Lo que pasa es que tengo problemas con el otro grupo de ingeniería industrial, ¿no? Se tiene que dividir ese grupo, no se ha dividido hasta ahora, etcétera, etcétera, hasta que no lo pulan. Lo vamos a dar unos 2 o 3 días más para que luego demos juntos este laboratorio, el número 1. Pero tenemos que darle por lo menos el 1 para no acumularnos, ¿no es cierto? Esta semana vamos a dar el 1. Entonces yo les voy a estar comunicando. En todo caso, si no, en teoría también les puedo ya comunicar, ¿no? Bien, mañana nos vemos en teoría, jóvenes. ¿Y el examen entonces cuándo le damos? Repito, les voy a mandar el mensaje por el Moodle. Es posible que sea el jueves, yo diría a las 9 de la noche, ¿no? Más seguro. Solo de laboratorio. ¿De la práctica 2 también? No, solo de laboratorio 1. Y la otra semana damos el 2. ¿El 2? Sí. ¿La misma hora a las 9? Sí, a las 9 va a ser, jóvenes, para que no tengan problema de cruce. ¿Ya? Está bien, a las 9 de la noche. ¿Está bien? A las 9, entonces. ¿Listo, jóvenes? Nos comunicamos entonces vía Moodle, ¿sí? Ya nos despedimos. Mañana nos vemos en teoría. Adiós, jovencitos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Adiós, jóvenes. Adiós.